Buenas noches, hermanas y hermanos. Así como las primeras comunidades del tiempo de los apóstoles, después de cumplir con sus actividades diarias de semana, acudían a un lugar, podía ser una casa o el lugar donde se reunía la comunidad, para mirarse frente a frente y decir: somos hermanos y creemos en alguien que vive, Jesucristo. Y es lo que estamos haciendo en el siglo XXI. Hemos dejado muchas cosas. Incluso sigue un poquitín la amenaza, ¿verdad?, del contagio viral, pero eso queda así porque va a ser parte de nuestras vidas. Entonces, como ese grupo de comunidad cristiana, en un principio eran los apóstoles, algunos incluso María Santísima, pues nos reunimos y ofrecemos por las intenciones que han indicado. Aprovechamos el tiempo entonces, combinando algunas aclaraciones en la pizarra con las cosas que irán pasando, aprovechando la tecnología de Angélica o Angelita, creo que es el nombre de la hermanita que me han dicho, que va a ser el servicio de seguir el texto y ir ampliando. Y cualquier cosa que hubiera al final preguntan y vamos aclarando, porque si estoy en pie no es porque sepa más que ustedes, sino para facilitar un encuentro así de hermanos, ustedes que están allá y yo estoy aquí. Entonces, nuestra exposición va a tener dos momentos, según me pidió nuestro padre, el padre Orellana. La primera parte hablaremos del año litúrgico. El año litúrgico, como está ahí, y la segunda, como ustedes han pedido, los vasos sagrados. Entramos entonces a la primera foto, ¿no? El año litúrgico. Mientras va acomodando Angelita, yo voy ampliando. Cuando decimos año litúrgico, inmediatamente entramos en el concepto de tiempo. El tiempo. Para unos el tiempo es oro, ¿no? Para la gente que está dedicada a negocios, etc. Para otros el tiempo es pues un momento de gozar. Para el que sufre o está enfermo es cuándo pasará. O sea, hay distintas maneras de enfocarse al tiempo. Pero en la Sagrada Escritura y en la fe cristiana hay tres dimensiones de tiempo que hay que combinar y hay que conocer. Pasamos entonces, ¿verdad? Sí, el siguiente, ahí tienes un poquitín. Bien, entonces el primer concepto de tiempo, ahí van a tener, son términos griegos, es lo que llamamos el aion. Como en mi computadora no tenía el circunflejo, o sea, el sombrerito, así coloco el aion. Va a aparecer o está apareciendo ya. ¿Qué significa esta expresión griega aion? Significa tiempo pleno, eternidad. Es lo que en la liturgia decimos por los siglos de los siglos. Amén. Es lo que decimos la vida eterna. Cuando decimos Dios eterno, le decimos Dios fuente de vida, plenitud de vida, vida eterna, vida completa, vida que se comunica. Todo esto significa la expresión aion. Y esto es bueno cuando hablamos incluso de diálogo con nuestros hermanos no católicos, ¿no? Entonces, este tiempo es el que aparece en las celebraciones litúrgicas y en el año litúrgico. En el año litúrgico. Porque el año litúrgico no está de acuerdo a los meses, sino está de acuerdo a la historia de la salvación. ¿Y qué es la historia de la salvación? La historia de la salvación es esta misma historia, pero donde Jesucristo ha dejado su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión, el Espíritu Santo y la segunda venida que falta por realizarse. Entonces, es en esta historia. Ahí entonces celebramos. ¿Qué tiempo celebramos en la liturgia? El tiempo de Dios.
el tiempo de gracia, el aión. Por eso siempre decimos, por los siglos de los siglos. Te lo pedimos por Jesucristo, que vive contigo y reina por los siglos de los siglos. Alguien nos puede decir, demuéstrame esto que estás hablando. No se demuestra, solo se vive, solo se experimenta. ¿Por qué? Porque es el regalo de Dios. Dios nos invade con su tiempo, Dios eterno, Dios pleno, viene a nuestra fragilidad, a nuestra pequeñez y nos comparte ya. Por eso decimos, nosotros estamos hechos para vivir con Dios para siempre. Este tiempo es importante, hermanos, el aión. Me explico, ¿no? Entonces vamos a ir con calma. Luego está el segundo, que es propiamente el kairos. Entonces, Angelita va a ir colocando esas cosas, seguramente que aparece ya. No quiero distraerme porque a veces yo me pierdo. El kairos también es una expresión griega. ¿Qué significa el kairos? El tiempo que está con nosotros, pero que nos acompaña y no podemos manejar. ¿Cuál es el gran kairos? El retorno del Señor, la segunda venida, lo que llama San Pablo la parusía, o en lenguaje del libro apocalíptico, el juicio final. Entonces ahí van apareciendo textos que después iremos comentando. Ocurre entonces que esto que estamos diciendo, ¿verdad?, del kairos, es el tiempo pues de la manifestación de Dios. Por eso según Gálatas 4:4, que están en sus textos, sin que nadie se diera cuenta, ¿qué dice Pablo? Cuando llegó el kairos, el tiempo, nació el Hijo de Dios de una mujer, sujeto este Hijo de Dios a la ley. ¿Se han dado cuenta? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel esperaba y esperaba y esperaba y esperaba la llegada del Mesías. Hacían cálculos, decían, 40 años. En fin, todos esos cálculos se fueron al balde porque esa acción de la venida del Señor dependía exclusivamente del amor de Dios. Entonces, el kairos, ¿qué es lo que significa? Manifestación del amor de Dios en nuestro tiempo. Manifestación del amor de Dios en nuestro tiempo. Por esto, el juicio final, la segunda venida del Señor, etc., es un kairos. En Marcos 13, en Mateo 24, en fin, ahí los textos están marcados y en sus apuntes también los van a tener. ¿Qué es lo que dice Jesús? De aquel día nadie sabe, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo del Hombre, o sea, Él como Jesús humano, no sabía, pero sí como Hijo de Dios. De aquello dice solamente sabe Dios Padre. Por eso cuando dijo esto Pablo, las primeras comunidades cristianas, sobre todo las comunidades de Tesalónica, Pablo les escribe hacia el año 50, una carta muy interesante, porque empezaron los cristianos de aquella época a decir, Jesús ya va a llegar pronto, de modo que le esperaremos en oración, ayunos, etc. ¿Qué les dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5? Por favor, esos hermanos que están perdiendo el tiempo, que trabajen. Y si no trabajen, que no coman. Porque el cristianismo no es comunidad de vagos. El cristianismo es comunidad de discípulos que están atentos a la llegada del Señor, pero no con desesperación. Uy, ya viene, voy a ir a confesarlo. No, esa es una actitud esquizofrénica. Esa es una actitud de niños. ¿Qué hacen los niños que no conocen mucho? No está el profesor, se portan mal. Y dice, ponte, ya viene el profesor, se ponen calladitos. Esa es la actitud de muchos
¿no? Sobre todo prédicas evangélicas que meten miedo. Ya está el Señor, conviértete, hermano, vende tus coches. No, Jesús, ¿qué ha dicho? Esperen, queden tranquilos, estén alertas, yo voy a venir. Y este tiempo del Kairos es lo que celebramos en la liturgia. Navidad, ¿verdad? Adviento, etcétera, que vamos a ir. Porque son tiempos que Dios nos ha regalado. Fíjense cómo el Aión, que es la eternidad, se va juntando con el tiempo del Kairos que celebramos hoy, aquí, mañana, pero no depende de nosotros. Depende del amor de Dios. Y estamos en manos de Papá Dios. No estamos en manos de algún Dios castigador, ajustacuentas, que pasa la factura y dice, ahora me la vas a pagar. No, ese Dios no sé qué Dios será. Alguien se ha inventado, porque el Dios de Jesús es Abba, es Papá Dios, que nos quiere y nos ama. Entonces, en la liturgia, en el año litúrgico, esta dimensión es muy importante. Pero está la otra dimensión, que aparece también escrita allá, ¿verdad? Que es el cronos, que es otra palabrita griega, ¿no? El cronos. ¿Qué significa cronos? El tiempo que nosotros manejamos. Cronos, por ejemplo, es la programación que han hecho para esta formación. Se han reunido los líderes, los animadores, en fin, ¿verdad? Distintas responsabilidades. Dicen, de tal fecha a tal fecha tenemos estos cursos de formación. El día 25, el día de la capital, de Sucre, ¿verdad? Va a venir nuestro hermano Marcos Genaro Mercado y a tal hora nos va a proponer y programamos. Programamos una visita al médico, un encuentro, etc. Este tiempo manejamos, de ahí viene el cronómetro. Y año que pasa cantamos Happy Verde, En nuestro carnet está en En nuestro certificado de nacimiento es El día que nacimos es este tiempo que aparece. El día que partamos al cielo, también Se han dado cronos. Y el cronos también aparece. ¿Por qué? A tal hora, en el templo, se celebra la Eucaristía, ¿no? Entonces sabemos a qué hora disponemos, programamos. Incluso si nos resulta algún inconveniente, cambiamos y decimos, mire, cambiaremos de hora y haremos en otro momento. Este tiempo es nuestro, cronos. Fíjense qué belleza. Desde este tiempo que nosotros manejamos, comenzamos a celebrar el amor de Dios que se manifiesta en el Kairos. Y del amor de Dios nos envolvemos, nos revestimos de la eternidad de Dios, del Dios que nos espera para darnos la vida eterna. Fíjense, de abajo llegamos a lo grande y de lo grande de Dios viene Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, ha pasado por esto. ¿Qué nos dice San Juan? En el principio era la palabra. ¿Qué dice Kairos? El Verbo se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. ¿Y qué dice Cronos? Vino a este mundo y los suyos no lo recibieron. ¿Se han dado cuenta? ¡Qué maravilla! Antes, yo no sé por qué han suprimido, cuando se leía el Evangelio se decía, en aquel tiempo dijo Jesús, no sé si se acuerdan, y en latín decían, in illo tempore, ¿no? Aquella época cuando el latín todavía estaba por ahí. En aquel tiempo significa el tiempo de la eternidad. Dios nos regaló esta palabra, Kairos, y ahora estamos aquí juntos. Por eso, mis hermanos, todo el tiempo del año litúrgico, ¿verdad?, que estamos viendo, es tiempo de amor, de salvación, de fiesta, de encuentro. E incluso si hay problemas, si hay sufrimientos, no es para caer derrotados,
sino que los sufrimientos son transformados en momentos de maduración de la fe. Cuando un cristiano sabe que su fe es madura, sobre todo cuando en los momentos duros sigue apostando por el Dios del amor. Cuando demostró Jesús su opción total, cuando en la cruz, capítulo 19 de San Juan, dijo, todo está cumplido. Taitenos, ¿verdad? En griego. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Entonces, la vida que llevamos, la historia que llevamos, es historia de encuentro, de salvación, de entrega, de misión, de gozo, de respirar hondo, ¿no? Porque sabemos que Dios está al lado, con nosotros. No hay un segundo, absolutamente un segundo de nuestro cronos, de nuestro reloj, que Dios no esté a nuestro lado. Nos envuelve, está con nosotros, camina con nosotros. Por esto, tenemos que quitar de nuestra cabeza y de nuestro corazón estas ideas. Primera idea, la predestinación. No, yo ya estoy predestinado. No somos robots ni computadoras, somos seres libres. No hay predestinación. Alguien dirá, tengo mala suerte. Y en quechua, como soy cochabambino, digo pues, jinchachá, o sea, tengo mala suerte, ¿no? Esos son conceptos que hemos inventado. Todo es tiempo de realización. Y estos momentos de dificultad siempre han de ocurrir. A nadie, ¿verdad?, le ha de pasar por la cabeza el hecho de que nunca ha de sufrir. Jamás. Si Jesucristo, siendo Hijo de Dios, pasó por el dolor, es normal que cada uno de nosotros pase también. Incluso desde un pequeño dolor de muelas hasta problemas de toda clase. Pero son problemas que se superan porque Dios siempre está con nosotros. Por esto, ¿verdad?, nos acercamos pues ya al concepto propiamente del año litúrgico. Pasamos a Angelita, ¿verdad?, que aparezca el subtítulo, el año litúrgico, eso es, de la Iglesia. El año litúrgico, como ponemos ahí, ¿verdad?, el año litúrgico, ¿dónde se apoya? Cuando digo año litúrgico, digo año de celebraciones. ¿En quién se apoya? En Jesucristo. Ahí ponemos, ¿no? Jesucristo es el eje, el centro. Y se apoya en acontecimientos de la historia. Efesios 1, 3 al 14, que está ahí, voy a recordar este texto que dice, ¿no? Dios en su infinito amor, antes de la creación, fíjense, antes de la creación, nos envolvió con su amor para que fuéramos sus hijos. ¡Qué maravilla! Antes de la creación, ¿no? Esto es interesante. Y lo mismo de decir, pues, en Efesios, ahí les pongo, ¿verdad?, los textos para ganar tiempo, simplemente menciono uno, ya ustedes en particular van a ir leyendo. Entonces, cuando hablamos del año litúrgico, decimos pues que Jesucristo es el principio y el fin. Fíjense cómo es la característica o la figura de la historia de la salvación que vivimos. Este gráfico les va a ayudar para completar lo que pongo ahí en la teoría. La historia de la salvación es una dirección ondulada. ¿Por qué ondulada? Lo de arriba significa momentos de gozo y lo de abajo significa momentos de dificultad. Ninguno de nosotros puede decir, nunca he tenido ninguna dificultad. Tampoco puede decir, siempre he sufrido, nunca he tenido un momento de alegría. No, combinamos. En algunos será unos espacios más grandes, etc. Por eso, ahí les pongo, ¿cómo define la Biblia que celebramos en la liturgia, verdad?, la historia de la salvación? Dice,
Cristo es el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última letra del abecedario griego. En castellano diríamos Jesucristo es la letra A y la letra Z, la última, ¿no? de nuestro abecedario. Apocalipsis, que están ahí los textos, ¿verdad? Dice Jesucristo es el principio y el fin. En la noche de Pascua, que es la fiesta grande, ¿no? Cuando se está haciendo el rito en torno al cirio pascual, el sacerdote debería decir con voz fuerte. Y si no tiene voz fuerte, le vamos a regalar un micrófono que llegue hasta el palacio presidencial. Cristo es alfa y omega, ¿no? Con un estilete marca. Principio y fin. El de siempre. Ayer, hoy y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es el aión. Cristo es el, ¿verdad? El tiempo de la eternidad, ¿no? Cristo es el kairos, el tiempo que celebramos, y Cristo también transforma el cronos, el tiempo nuestro. Por eso cuando comienza la liturgia, el tiempo de la liturgia no es un tiempo cualquiera, es un tiempo con encuentro con Dios y con los hermanos, porque se forma la asamblea cristiana. Esto es interesante. Es otra cosa reunirse para la celebración litúrgica que reunirse en una fiesta X. En la fiesta X hay un hecho que nos reúne, nos conocemos, es un momento muy bonito. Pero la celebración es mucho más grande. Nos reunimos hermanos, movidos por el mismo Dios para celebrar. Ahora bien, si Cristo es el principio y el fin, el año litúrgico, ¿verdad? Pone pues a Jesucristo en el centro. Ya saben, estas letras son, la X significa Cristo, ¿verdad? En griego, Christos, ¿verdad? Y la P significa Pascua, el Cristo de la Pascua. Por esto, este logotipo que hay en nuestros templos significa Cristo resucitado o Cristo pascual, ¿ya? Aparece también en el cirio pascual. Es bueno leer estos signos y no quedarnos un poco a ver qué significará. Pregunten al padre, a los catequistas, etc. Entonces, Cristo es el eje. ¿De qué? Ahí les pongo. De la vida. Sin Cristo no tendría sentido nuestra vida. Es eje de la historia. Porque esta historia no es historia de condenados ni de mala suerte, es historia de la salvación. Es eje de las familias y también es eje del cosmos. Porque según Colosenses 1 al 15, y ahí les pongo otros textos más, Jesús es el primogénito de la creación, es el eje de la creación. ¿Se han dado cuenta? Cuando aparezcan marcianos o jupiterianos, hablaremos de Cristo, cabeza de la creación. Pero como no han aparecido, no nos preocuparemos de ellos todavía. Nos preocupamos de nosotros, ¿no? Entonces, esta es la fórmula. Celebramos esto. Por esto, mis queridos hermanos, ¿cuándo comienza el año litúrgico? Comienza en el tiempo de Adviento, después vamos a explicar. ¿Y cuándo concluye? Con la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. No dice Rey de la humanidad, dice Rey del cosmos, de la naturaleza, de la creación. Fíjense, al ser de la creación, lógicamente también es nuestro, porque nosotros somos parte de la creación, ¿no? Somos criaturas de la obra de Dios. Entonces, esto es lo que hemos de tener en la mente cuando hablamos del año litúrgico. Ahora bien, mis queridos hermanos, como la liturgia es pedagogía,
pero también es ciencia, para que podamos vivir toda la historia de la salvación que Jesús ha realizado. Ha dividido pues el año litúrgico en 3 ejes, ¿ya? En 3 ejes. Voy a borrar este dibujito, pero seguramente ya han captado, se han dado cuenta que es un dibujo muy fácil, cualquiera lo puede hacer, además yo soy muy malo para dibujar, pero hago algún gráfico siempre. Entonces, todo el año litúrgico, la Iglesia, como tiene también una pedagogía especial, mirando la historia de la salvación, ha dividido la liturgia en 3 ejes importantes. Mis hermanos, esto lo tienen que tener bien clarito. Ejes importantes. Primer eje, gracias por es el eje de la encarnación. Ahí aparece también en la pantalla. Estamos juntando el método presencial con el telemático, es interesante. El eje de la encarnación, ¿qué te dice? Jesús, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre. Entonces, el eje de la encarnación, ¿qué momentos de la historia de la salvación celebra? Adviento y Navidad. Adviento y Navidad. Fíjense cómo comienza entonces, ¿no? Empieza en el tiempo de Adviento, que son 4 domingos antes del 25 de diciembre. Porque el 25 de diciembre no siempre cae en domingo, es una fecha fija. Pero a partir de ahí recorres para atrás y tienes los 4 domingos de Adviento. Adviento. Y Adviento, ¿qué significa? Espera, preparación, encuentro. ¿Y a qué nos preparamos? ¿Y de qué manera nos preparamos? Nos preparamos a la Navidad, pero nos preparamos recordando, celebrando las 3 venidas del Señor. La primera venida es la venida histórica. Ocurrió hace 2022 años. O sea, cuando Jesús nace en Belén o en Nazaret, ¿no? Son términos parecidos, no vamos a hablar de esto. Si alguien pregunta, bueno, hablaremos. Pero nace. Y los evangelios nos relatan el nacimiento de Jesús, sobre todo San Lucas, el capítulo 2, ¿no? Y esto lo sabemos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, etcétera, ¿no? Nació un edicto de empedrado. Tenían que ir, ¿se acuerdan, no? María Santísima no encontró lugar. Esto lo sabemos. ¿Se han dado cuenta? Es un hecho histórico. Por tanto, nuestra religión se apoya en personajes históricos. Jesús es un personaje histórico. Nadie ha dudado de su existencia. Y si alguien duda, que vaya a Palestina, allá actualmente la tierra de Israel, allí le van a visitar. Muchos de ustedes seguramente han ido ya. Ir a los lugares de Tierra Santa. Es una maravilla. Le entra ahí, ¿no? La gracia no es especial. Entonces tenemos que dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque nuestra religión, nuestra fe, nuestro compromiso descansa en hechos históricos, están en el cronos. Jesús ha nacido en una época, en un tiempo, en un país sometido al Imperio Romano, ¿no? Que era la religión de Judea, el pueblo judío, y además tiene una familia concreta. Léanse la genealogía, Mateo 1, ¿verdad? Del 1 al 16, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, 1 en adelante, la genealogía. Genealogía significa antepasados de Jesús. Y solo se hace antepasados de alguien que existe en la historia. Porque si alguien hace genealogía de algún ser que no existe, bueno, debe ser un señor que tiene mucha imaginación. Pero entonces, en Adviento, celebramos esto. Por esto,
al mismo tiempo que celebramos el acontecimiento histórico, ¿no? Estamos celebrando la presencia actual de Jesús. Hoy. Porque en el año 2022 no es el niñito Jesús, sino es Jesús resucitado, ¿no? Jesús resucitado. ¿Qué edad tiene? No, pues Él está en el tiempo del Aión, está en el tiempo del Kairos. Ahí no hay calendario, ahí es vida plena, donde la muerte ya no existe, donde la resurrección es permanente. ¿Cómo será eso? No sé. Cuando nos encontremos allá por la gracia de Dios, le preguntaremos al mismo Cristo, al mismo Dios Padre y al mismo Espíritu y a la Virgen María que ya está allá. Oye, cuéntanos, ¿qué nos dirán? No sabemos, ¿no? Pero Jesús nos dice, por eso, capítulo 1 de San Mateo, ¿verdad? Refiriéndose a Isaías 7:14, ¿cómo define? Y le llamarás a este niño Emmanuel, está ahí, ¿no? Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando dice Dios con nosotros, es palabra de Dios. Él lo que dice cumple. No es charlatán, no es... nuestros políticos hablan mucho, pero cumplen poco, ¿no? En quechua dice, no es un chahuaco Dios. Dios es palabra de verdad. Lo que es sí, y lo que es no. Entonces, lo presentan a Jesús niño, recogiendo a Isaías 7:14, que allá en el año 800 antes de Cristo había dado la profecía. El niño que nacerá, hijo del Altísimo, se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? Capítulo 28, 16 al 20. Jesús le dice, vayan y anuncien mi evangelio, etc. Y termina, y yo estaré con ustedes hasta la consumación del mundo. Ah, qué interesante. Lo dice Él de propia boca, adulto, resucitado. Es el Hijo de Dios que está hablando. De modo que celebramos. Por eso en la Eucaristía, en la liturgia, en la Eucaristía, cuando venimos, la palabra que se proclama, todo lo que se dice, es que estamos haciendo encuentro y haciendo que Dios, el Señor resucitado, nos converse, nos hable, los mire a los ojos, está presente. Y no solo eso, le recibimos en la Eucaristía. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué religión más bella? Y quienes no están en la religión cristiana católica se pierden lo mejor. Lo mejor. Se contentan con la Biblia y a veces llegan al biblicismo, ¿no? Lo que dice esto, y a veces no interpretan bien. Entonces, fíjense, la religión cristiana católica, sin merecerlo nosotros, en la liturgia tenemos el encuentro con el Emmanuel, el resucitado. Él nos habla, nos dice, nos comenta, y no solo eso, se nos da en el pan y el vino. ¿Qué más quieres, hermano? Más no puede hacer el amor de Dios. En Adviento, entonces. Pero también esperamos su llegada futura. O sea, el último acontecimiento en el credo que decimos, y vendrás a juzgar a vivos y muertos. Tú volverás. Y Jesús ha dicho, yo volveré. Mientras tanto, ustedes anuncien mi evangelio, no se preocupen el cuándo, yo vendré. En Hechos 1:7, 1:8, los apóstoles los vieron a Jesús subir al cielo, que vamos a celebrar el domingo, ¿no? La ascensión. Y vienen los enviados y dicen, ustedes, Pedro, ¿qué están haciendo mirando al cielo? Vayan, este Cristo que acaba de desaparecer de la vista de ustedes, volverá un día. Y mientras tanto, anuncien su evangelio hasta los últimos rincones del mundo. Y Marcos, capítulo 16, versículo 15, que dirá, anuncien mi evangelio a toda la creación.
Qué fuerte. Es estas tres venidas que celebramos en Adviento. Y en Navidad nos lleva al hecho histórico. Navidad nos lleva al Cristo resucitado presente en la Eucaristía, en la palabra, en la vida. Y Navidad nos lleva a esperar el día que el Señor vuelva. Por eso ahí les pongo esta oración tan importante, Maranatá, que puede escribirse así como escrito allá, o también separado, Mara y Ta. Es palabra aramea, que significa ven Señor Jesús o Jesús ven. Pero le decimos ven Señor Jesús con amor, no con desesperación. Ya pues cuando, pues ya, no. Cuando tú quieras, Señor. Por eso Jesús habló de las vírgenes que representan a los pueblos, ¿no? Jóvenes que esperan con las lámparas encendidas. 10 eran inteligentes, o sea, tenían la luz del Espíritu y respondían al Espíritu Santo. Y 10 eran tontas. Son los pueblos que se guiaban por sus propios principios. ¿Y quiénes entraron en la fiesta? Las que tenían las lámparas encendidas. ¿Y a qué fiesta entraron? A las bodas. Y Jesús, para hacernos entender la vida definitiva que queda, utilizó la imagen del banquete y la imagen de las bodas. ¿A quién no le gusta participar en un banquete? ¿Y a quién no le gusta ir a una fiesta de bodas? A todos, ¿no? Entonces Jesús utilizó esas imágenes que en la humanidad siempre tienen un gusto especial para darnos a entender lo que nos espera. Por tanto, el primer eje que celebramos en el año litúrgico es el eje de la encarnación. Por eso se han dado cuenta los colores, los cantos, todo dicen esto, ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos, ¿no? Cantamos así, ¿no? Apúrate, Señor, en fin, no vamos a explicar esto porque no es el tema. Bueno, el eje de la encarnación. ¿Cuál es el siguiente eje que también aparece en los apuntes, que es propiamente lo que se llama el eje de la redención? El eje de la redención. ¿Y qué momentos litúrgicos comprende el eje de la redención? Cuaresma y Pascua. Así como en el eje de la encarnación, el tiempo de Adviento era una preparación a las 3 venidas del Señor, la Cuaresma es un tiempo de preparación para la gran fiesta, para el gran acontecimiento que a ninguna mente humana le pudo pasar por la cabeza. ¿Cuál? Alguien que ha superado la muerte para siempre y ha regalado el don de la vida de la resurrección a todo el que quiera aceptar su mensaje en libertad. Cuaresma significa 40 días de preparación. Ya saben que en la Biblia el número 40 significa preparación intensa. Por eso hay varios textos que les pongo ahí, ¿verdad? Génesis capítulo 7, versículo 2, que dice, después de 40 días y 40 noches cesó el diluvio. El Éxodo y el Deuteronomio 2, etcétera, que ponemos ahí, el pueblo anduvo por el desierto 40 años. Segunda Reyes, que me he olvidado poner ahí, capítulo 19, ya después le soplamos, ¿no? ¿Cuántos días anduvo Elías escapando de la reina Jezabel al monte de Horeb? 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días estuvo Jesús, nos dice en ayunas? 40 días y 40 noches. Mateo 4, ¿verdad? 1 al 11 y Lucas 4, 1 al 12. ¿Ves? Está todo marcadito. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús, según Hechos 1:5, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús resucitado antes de irse al cielo? Durante 40 días les estuvo instruyendo a los apóstoles.
El número 40, entonces, no significa tanto 1, 2, 3, 39, 40, sino es un número teológico simbólico que significa tiempo de preparación para un encuentro intenso con Dios. Entonces, la Cuaresma es tiempo de preparación. Tiempo de preparación. La iglesia se prepara durante 40 días. ¿Cuándo comienza? El miércoles de ceniza. ¿Y cuándo concluye? Con la misa del Jueves Santo de la tarde, la Cena del Señor. In cena Domini, ¿no? O sea, la Cena del Señor. La misa de la tarde, la Cena del Señor, es como la bisagra entre la Cuaresma y luego el tiempo pascual que ha de comenzar. El tiempo pascual comienza con el triduo pascual. Pero a veces se comete imprecisión teológica. Ahora pues traten de captar. ¿Cuáles son los 3 hechos fundamentales de la Pascua? El Viernes Santo es la pasión y muerte del Señor. Qué hermosa liturgia tenemos. ¿Cuál es el segundo hecho? El Sábado Santo, la sepultura del Señor. Esto es importante. ¿Por qué la sepultura? Porque Cristo murió realmente, murió. Por eso la segunda carta de Pedro, y les pongo, ¿no? Capítulo 5 y capítulo 3, que dice, y está en nuestro credo, y Jesús, creo en Jesús, que descendió a los infiernos. Cuando digo infierno, cuidado que estés pensando en un tipo con cuernos, no, infierno significa el lugar donde estaban los muertos. O sea, toda la humanidad que murió antes de Jesús también se aprovechó del beneficio de la resurrección. Sí, toditos. Y esos trogloditas que no sabían ni hablar, también. Esos que tenían cara de gorila, también. ¿Por qué? Porque Jesús es el eje de toda la creación. ¿Se van dando cuenta? Todos. Por eso se dice, bajó a los infiernos. ¿Por qué? Porque hubo pues propaganda, ¿no?, de los enemigos de Jesús que dijeron, no, Jesús no murió. Parecía que había muerto y fueron allá sus discípulos, les robaron. Basta con que lean el capítulo 27 y 28 de Mateo, ¿no? Cómo habían pagado a los soldados romanos para que dijeran eso. Entonces, Jesucristo pues realmente murió. No es un faquir que fingió morir. Ahora ya no está nadie, yo mismo me voy a revivir. No, murió realmente, llegó a ser cadáver y cadáver. Por eso dice, bajó al mundo de los muertos, ¿ya?, al infierno, bajó a ese lugar. ¿Para qué bajó? Para sacar de allí, con su resurrección, a todos y darles, claro, pues, Adán y Eva, a todos los que te imagines, hermanita, todos los que te imagines, a los que conocemos y no conocemos. Después vamos a charlar, preparen preguntas, ¿no? Después, para no cortar, si no me voy a ir de otro lado. Hermanita, enseguida, qué linda, ya hay preguntas ya. Entonces, absolutamente todos. Por eso, ¿y cuál es el tercero? El primero es entonces el triduo pascual, son 3 días, ¿no? Viernes Santo, la pasión y muerte del Señor. Sábado Santo, la sepultura del Señor. Y el tercero es la resurrección del Señor, que tiene 2 momentos. La vigilia. A esta vigilia hay que venir con los mejores trajes, porque es la fiesta grande. Las damas deberían ir a la peluquería y los varones también, porque es la fiesta grande, y debería celebrarse con la banda popó, con todo. ¿Por qué? Porque es el triunfo de la vida. Y esa fiesta, ¿verdad?, de la Pascua, al amanecer de ese día, que es el domingo, continuamos celebrando. Por eso, la noche de la Pascua y el domingo de resurrección forman un solo acontecimiento. ¿Cuál? La resurrección de Jesús. Y esa es la verdad fundamental, única, que identifica a la fe cristiana.
San Pablo, 1 Corintios 15, ¿qué dice? Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Somos los más tontos, los más necios, los más sonsos, si estuviéramos creyendo en una fe que no esté apoyada y no esté realizada por Cristo resucitado. ¿Se han dado cuenta? Es una maravilla esto, el eje de la redención. Jesucristo nos ha dado la vida por el amor de Dios Padre, con la presencia del Espíritu, dando vida, muriendo, pero Dios Padre lo resucita y resucitando nos comunica a todos la resurrección. Por eso Pablo, a los colosenses, ¿qué le va a decir? Somos ciudadanos del cielo, somos herederos del cielo, somos templos del Espíritu. En fin, Pablo realmente gastó toda su energía con todos esos términos. En San Juan ni qué decir, hijitos míos, donde yo voy, vendrán ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no hubiera morada, yo no me iría. Pero donde yo esté, estarán ustedes. Para eso les dejo el Espíritu Santo. Él les acompañará, les ayudará. ¡Qué maravilla! Eso uno cierra aquí y se emociona y le dice, gracias Dios mío. Inmerecidamente esto. ¿Y dónde celebramos? En el año litúrgico. En el año litúrgico, ¿no? En estas fiestas. Y finalmente está lo que se llama el eje del discipulado. Discipulado. De aquí en adelante vamos a ir ya un poquito más rápido. Discipulado. ¿Qué es lo que se llama propiamente el tiempo, los domingos, durante el año? Durante el año, o también el tiempo ordinario. Está ahí señalado de modo que, siguiente, ¿no? Van a pasar. Este es el tiempo más largo, más largo. Son prácticamente 33 o 34 domingos. ¿Y por qué llamamos del discipulado? Porque la Iglesia nos da todo este tiempo. ¿Para qué? Para profundizar en la escuela de Jesús del discipulado. Y como cada evangelio tiene una manera particular, acentos especiales de indicarnos, por eso el año litúrgico se divide en 3 ciclos. El ciclo A corresponde al Evangelio de Mateo, el ciclo B al Evangelio de Marcos y el ciclo C al Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Juan se lee en el segundo ciclo, el B, porque Marcos es cortito, solo tiene 16 capítulos. Y además el Evangelio de Juan se lee mucho en tiempo de Navidad, en tiempo de Cuaresma y sobre todo en tiempo de Pascua. En Cuaresma ni qué decir, sobre todo los que hacen el catecumenado, cada domingo, ¿verdad? Tiene una enseñanza grande. Ahí tienen, todo esto celebramos. Ahora bien, todos estos ejes, ¿verdad? Todos estos ejes que acabo de indicar, voy a correr un poquito más, luego entramos a la segunda parte que es más breve, ¿verdad? Espero que no se estén aburriendo. Si se aburren, levanten la mano y decimos al Padre que nos exorcice del demonio del sueño y nos vamos. Bueno, todo esto, todos estos 3 ejes, resulta que se concentran en un día especial que se llama el domingo. El día del Señor. Incluso ahí les pongo en griego, quería que, ¿verdad? El domingo. En el calendario judío, los días no tenían nombres propios, sino llevaban el nombre del número. Primer día era el sábado, porque era, perdón, el domingo. El primer día era el domingo. El lunes 2 y el séptimo, que es el día perfecto, era el sábado. Estoy hablando del calendario judío. Y por eso, actualmente a la religión judía, el sábado celebran
como el día día de descanso. La gente acude a las sinagogas, leen, etc. Y sigue adelante. ¿Por qué? Porque ellos siguen esperando al Mesías. Porque para ellos Jesucristo no es el Mesías. Es un profeta interesante, pero ahí nomás. Esta es la diferencia. Por eso solo tienen los 36 libros, ¿no?, del Antiguo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento los respetan como libros, pero no creen, ya saben, no creen en Jesucristo. Las cosas claras. Pero resulta que el día que Jesucristo resucitó fue el primer día. Y el primer día, traducido al latín, es el día del Deus, del Señor. Y en griego el día del Kyrie, del Señor. Ese día resucitó Jesús, el primer día. Por eso los cristianos celebramos el domingo como el día de la resurrección. Pero si se dan cuenta, mis hermanos, cada domingo, ¿a qué domingo hace referencia? Al gran domingo de la noche de la vigilia de Pascua y al gran domingo de la resurrección. Ahí, y lo que hacen es prolongar en el tiempo, en el cronos. En el cronos prolongan el aión y el kairos, los dos tiempos que hemos dicho. ¿Ya? Van captando, ¿verdad? Veo sus caritas bien contentas. Eso es bueno, saber estas cositas, ¿no? Entonces, el domingo. Lastimosamente hay grupos de cristianos que no van por ahí. Adventistas del séptimo día, sabatistas, etc. Bueno, allá ellos, ¿no? Respetamos la libertad, pero es el primer día. Y los evangelios están clarísimos de esto. Ahí les pongo los relatos de la Pascua. ¿Cuándo suceden? El primer día de la semana. Primer día de la semana. Hechos 20, 17, ¿verdad? Ahí ponemos. Esto sucedió en la comunidad de Tróade. Pablo llegó a la comunidad y le dijeron el primer día de la semana o el domingo que presidiera la Eucaristía. Y Pablo, claro, presidió. Y en la homilía contó su largo viaje. Y la gente empezó a dormir y hubo un tal Eutiquio que estaba ahí en la ventana y se mató. Y dijeron, ¿cómo puede esto? Entonces Pablo fue y lo revivió, ¿no? Son hechos que hay que recordar. Lo importante es que el primer día de la semana. Apocalipsis, capítulo 1, ¿cuándo aparece? Estando yo en éxtasis el primer día de la semana, el Señor me habló. ¿Se van dando cuenta? Entonces, el domingo es el día de la comunidad. El domingo es el día del Señor, como hemos visto, pero es el día de la iglesia también, porque este día nos reunimos. Es el día de la familia, es el día en que nos encontramos, el día del descanso, ¿no? También es el día de la ecología. ¿Qué significa? Que no hay trabajo, pues. Las fábricas se cierran, al menos la mayoría, ¿no? En fin, y pensamos también en los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, el domingo es el día de la iglesia, el día de la familia, el día de la ecología y sobre todo el día del Señor. Llegado aquí, me parece que ya con esto estamos redondeando. Termino con la última frase. Sobre este panorama bíblico, litúrgico, pastoral, antes del segundo tema, ¿verdad? Proclamamos, testimoniamos nuestra fe personal y comunitaria. Quienes por vocación han sido llamados o llamadas al servicio del ministerio extraordinario de la comunión, han de vivir en libertad lo que hemos dicho de este tema. En otra oportunidad se puede hablar de la espiritualidad. ¿Qué significa esto entonces que es común para todos los cristianos? Para el que ejerce el ministerio extraordinario de la comunión, todo esto que he dicho fundamenta su ministerio. Porque cuando colabora con los presbíteros a repartir el cuerpo de Cristo, está diciendo los tres momentos. Va a decir, cuerpo de Cristo,
Este cuerpo es histórico. Hace 2022 años vino y Jesús es ciudadano de este planeta. Es Kairos, por amor se ha quedado, es el Emanuel, es el Ayón. Por eso dice, cuerpo de Cristo, ¿y qué respondemos? Amén. Y amén es por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros hermanos han hecho inflación de la palabra amén, aleluya, por todas partes. Algo así como los católicos hemos hecho inflación de la cruz para todo. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Mejor hacer eso que otras cosas. Entonces se han dado cuenta, y cuando llevan el cuerpo de Cristo a los enfermos o a la gente que pide, están realizando los tres momentos y los tres ejes. El eje de la encarnación, Adviento, Navidad, el eje de la redención, Cuaresma, Pascua, y el eje del discipulado, porque al hermano a quien están llevando es un bautizado, alguien que quiere, que no ha podido venir por A o por B, pero la iglesia, toda la iglesia, todo el amor de la iglesia madre se concentra en la persona del ministro, varón o mujer, que sale por las calles, recorre llevando al Cristo alfa y omega, al Cristo que da vida eterna, y va a llevar a un hermano que está pasando situaciones de debilidad, sea por la edad, por la convalecencia, por la salud o lo que fuere. Fíjense, hermanos, qué ministerio más grande el Señor les ha confiado a través de la iglesia. No son cualquiera, son bautizados, pero aparte de eso son misioneros, pero aparte de eso tienen todavía otra misión: entregar, hacer de puente entre el Cristo presente en el pan y el vino y el fiel que va a decir amén. ¿Se han dado cuenta? Es que a veces pasamos estas cosas tan rápido sin pensar que no llegamos a gustar, a saborear, a paladear, a sentir gozo ahí, ¿no? Como las entrañas se nos ponen de gozo, saltamos de gozo, como Juan el Bautista en el vientre de Isabel, que encontrando al Señor dice que saltó de gozo en el vientre de su madre. Esta es una maravilla. Hermanos, cuiden este ministerio con su ejemplo, con su vida, con su alegría, con cuál es la buena nueva que están llevando. Cristo palabra y Cristo cuerpo, Eucaristía. Mayor don no podemos encontrar en la iglesia.